cosa de estar en un momento difícil del país y de pronto estar viendo una guerra mediática de trolls o no trolls entre el mayor conductor de la televisión argentina, como es Marcelo Tinelli, y el presidente de la ¿Pero Nación. por qué no se ocupa el precio del aceite, Macri, en lugar de Tinelli? Ya se ocupó el gobierno. Ahora vamos a hablar de Está eso. repasando eso. Camila, ¿vos tenés algo para responderle a Mariana? No, básicamente es lo que veníamos charlando. El presidente se ocupa de todo porque justamente es un presidente, no es una falsa disyuntiva, se ocupa de todos los temas. Bueno, que haga al mismo reuniones tiempo, con los y da un consumidores muy lindo también, no con ejemplo Tinelli. para todos y para los jóvenes, sobre todo los que ya estamos trabajando en política, Ahora, te quiero de preguntar diálogo algo. y de poder sentarse con todo el mundo con la Estaba muy misma entusiasmada actitud. con tu presencia hoy porque la verdad es que me preocupa una cosa y quería preguntártela. Quiero saber, porque no tuve oportunidad de conversar con nadie que representara a la juventud del PRO y hoy quería preguntarte, quiero saber cuándo Peter Robledo va a pedir disculpas al metido nazis en la Casa de Gobierno. Peter Robledo al instante emitió un comunicado y a quien le quiso preguntar no es le verdad, respondió. desmintió, dijo En que ese no era mismo cierto. Él momento, tiene que salir y pedir disculpas porque te digo que por primera vez en la fuerzas democracia políticas se metieron estaban en nazis esa en mesa Casa de Gobierno. y eso es un nazis horror. en la Casa de Gobierno. Sí, y eso Pidan no está disculpas. bueno y no fue responsabilidad Pidan disculpas. de Pedro, no Pidan fue responsabilidad de Pedro. disculpas. En esa mesa estaba Pidan el PJ disculpas. sentado, estaba la UCR sentada, porque si algo que hacemos nosotros Está muy bien. es Nazis invitar no. Está muy a bien. todas las Nazis fuerzas no. políticas. Bueno, así Los como nazis no son una fuerza política, obviamente son nunca fueron asesinos. invitados. Y El uso de las redes durante el kirchnerismo, recordemos que, o sea, que las usaron mal, es cierto, pero las usaron y mucho. Por ejemplo, la cuenta oficial de Casa Rosada se la quedaron, la usaban para desprestigiar periodistas con nombre y Sí, y el apellido. PRO también. Y que La usaron para cualquier cosa. publicar el vuelo de un periodista que fue el primer periodista que dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en la casa de Y la mi usaron para dar la dirección de mi casa. Y la usaron ustedes para dar la dirección de mi casa. Y la usaron, eran es cuentas horrible. oficiales, Sí, hay eran gente cuentas que hace esas oficiales. cosas, sí, y me desearon la muerte. El gobierno lo hacía, no eran personas. Perdón, está bien. Y a mí me lo hicieron personas del actual oficialismo. Y yo me quejé, hice algo, no, es horrible. ¿Hay que hacerlo? No, punto, ya está. Que el presidente deje de meterse en esas cosas y se ocupe de lo importante. Eso es lo Mario, que estoy ¿ustedes usan diciendo. en el municipio de Vicente López sus redes para hablar con los ciudadanos? Porque Mucho. también está en el medio la discusión respecto del ANSES y la información que utiliza el ANSES. Hoy el Mucho. gobierno sale a decir que no se va La a verdad que utilizar para propaganda. para mí las redes son una forma de ida y vuelta muy útil para la gestión, inclusive la posibilidad para mí de recibir un vecino que dice tal semáforo no anda y reenviárselo automáticamente a la dirección de tránsito o al secretario de tránsito, o no pasó el camión, o el camión de basura está tocando timbre pidiendo O sea, son un mal regalito de necesario. fin de año. Yo no sé si son un mal, yo creo que es una realidad Es una que está, que herramienta, llegó para es un quedarse y dato. que hay que usarlo de la mejor manera posible y probablemente legislar, que no hay mucha legislación sobre el tema, porque en realidad creo que el alcance puede ser infinito, pero para cumplir, o sea, con algo, cuando vos tenés un Twitter, ¿viste? Para decir, mirá, pasa tal cosa en tal lugar, creo que es una nueva forma Para mí es muy de útil comunicarse, digamos, que es... compartir la agenda, por ejemplo, cultural, las actividades, los alertas meteorológicos, los problemas de tránsito, son herramientas de comunicación. Que hay gente que las usa mal, sin ninguna duda, que hay gente, que un montón de cosas surgen muy valiosas y útiles de las redes también, la verdad que gente que pide ayuda para y se generan fenómenos súper interesantes de vinculación. Yo me quedo con la parte buena. Después, en todos los terrenos, en todos los territorios hay forma de ejercer bien o mal las cosas. Claro, Bueno, pero también hay otra cada cantidad de uno- gente que no tiene acceso a las redes Por sociales, supuesto, no tiene por acceso a supuesto. internet. Claudio, vos querías decir algo. No, yo quería opinar porque me parece primero algo nefasto que se naturalice si hubo ataque, como estaba describiendo recién Mariana. la señorita, que se naturalice diciendo, bueno, a mí me hicieron esto, me espiaron, me persiguieron, me tiraron auto encima, me secuestraron y yo no hago nada. No, hay que denunciarlo. Nosotros, como fuerza política, denunciamos al gobierno Sí, anterior. Yo te escuché, te pido que me dejes terminar la idea. Un minuto, termina, sí. Claudio. Denunciamos al gobierno anterior, al gobierno del Frente para la Victoria, por el Proyecto X, que espiaba e infiltraba organizaciones de trabajadores de derechos humanos. Es el mismo uso que se le da desde el gobierno actual. Digo, hoy se conoció la noticia que van a utilizar las bases de datos del ANSES para espiar a trabajadores, para espiar a los ciudadanos. ¿Por qué Y para los espiar? troles Aclarar que no. existen, ¿Por los qué para troles espiar? existen, Yo te iba a preguntar, Claudio, si atacan mucho a los trabajadores, porque en definitiva, tanto el gobierno actual como el anterior defiende y mucho los intereses de los empresarios más que al de los trabajadores. Los trabajadores del subte, por ejemplo, somos bombardeados todos los días con denuncias, de todo tipo de cuestiones que en su inmensa mayoría son parte de grupos de troll, como lo hacía antes el kirchnerismo, ahora lo hace el macrismo. Esto no se puede desmentir, me parece que o no ve bien la realidad o lo está haciendo a propósito, está mintiendo el señor, porque existen
está documentado, no se puede negar. Y con respecto a lo de Tinelli, digo, hay una preocupación del gobierno por la pérdida de imagen positiva que tenía, no por Tinelli, sino por las medidas que están tomando, medidas que son antiobreras, todas, desde que se hizo cargo del gobierno hasta el momento. Por eso O sea, sería tanta solo un bronca. vocero para ustedes, en este caso, Tinelli. Tinelli aprovecha, como siempre, las situaciones. Es un programa que yo por lo menos no miro porque, entre otras cosas, lo denunciamos por machista, agarra a las mujeres, las convierte en cosas. Pero digo, aprovecha eso. Lo que le preocupa a Macri en este momento es la pérdida de imagen positiva, pero no por Tinelli, insisto, sino por la batería de medidas que han tomado, todas para atacar a un sector de la sociedad, que son los trabajadores y los sectores populares, en beneficio de las capas más altas, de las empresas y de los ricos, a quienes representa este gobierno directamente. Jorge, esto que está diciendo Claudio La Carbonara, que es metrodelegado, es el decir de mucha gente. ¿Cuál es? Y hoy escuchábamos obviamente a Marcos Peña explicando qué era lo que pensaban hacer con el tema de las bases de datos de ANSES. Yo primero te quería preguntar una cosa. Vos dijiste que yo mentí. Sí, cuando usted decía que no existen los trolls, que no existe esto de que hay batería de personas puestas a propósito para desprestigiar, para atacar, para defenestrar primero a un de ese grupo tema no hablé. o a una persona. Sí, usted lo dijo al principio. Está en los textos. Gonzalito, como decían en Feliz Domingo, quizás se pueda repetir. Estás confundido, yo no dije eso. Segundo, a ver, yo lo escuché hoy a Marcos, me parece que si se va a usar para gestionar, está muy bien, está bien que hayan avisado que van a usar base de datos para gestionar, y si no lo hacen, está muy bien también que la justicia investigue y vea si hay una utilización equivocada de información que tiene ese límite fino entre lo público y lo privado. Ahora, si se va a usar para gestionar, para acceder a un diálogo con el beneficiario, para entender qué están necesitando, etcétera, etcétera, me parece que es una buena herramienta. No, ya tenemos elementos anteriores, las escuchas por las que estuvo procesado Macri no eran para gestionar. No dependen de las buenas intenciones. Y esto tampoco. Creo que ya terminó esa causa, ¿no? Sí, terminó porque la justicia representa ciertos intereses, porque había de sobras pruebas para demostrarlo. Bueno, está bien. Lo que quiero decir es que no depende de las buenas intenciones de la gente de ANSES o de Marcos Peña, que uno no tiene por qué sospechar de eso, pero hay una ley que dice en su artículo 4, que es el que tiene que ver justamente con la privacidad de la información, que dice que los datos que son objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. Exacto. Es decir, esta por eso es para un vínculo, por eso es para un vínculo de gestión. Quiero terminar. Hoy aclaró Marcos, es para dialogar con él. Es que no se puede, porque la ley lo impide. Lo que justamente tienen que hacer... Cuando desarrolle la capacidad de escucha, como la capacidad de habla, esto va a ser un diálogo. Si me dejas terminar de explicar lo que estoy diciendo, va a ser mejor el diálogo. Te digo, porque interrumpiste a todos. Perfecto, sí. Bueno, entonces no me interrumpas y déjame que te digo. Justamente la información que tiene ANSES es nada más que para elementos que tienen que ver con ANSES, no para lo que explicó Marcos Peña hoy, que es la comunicación de la gestión. De la gestión de ANSES. Entonces, ¿para qué se lo pasa a la jefatura de gabinete si es nada más que para ANSES? Porque está informando que va a ser una utilización de esa información. De jefatura de gabinete, o sea, no es de ANSES. ¿Por qué no? Si el área de comunicación depende de la jefatura de gabinete. ¿Qué es lo que de ANSES? No tiene por qué pasar a la jefatura de gabinete. La ley de datos personales también establece que sí pueden compartir información entre organismos. Aclaro que yo no estoy de acuerdo con que ANSES comparta los datos, porque me parece que cualquier otro organismo no puede tener las medidas de seguridad como puede llegar a tener ANSES en cuanto a la seguridad de esos datos que cuida. Pero sí es cierto que la ley autoriza que los organismos compartan información. Ahora, hay una realidad, chicos. Chocolate por la noticia se dieron cuenta que existía una ley sobre base de datos. Porque no sé si alguno de ustedes no lo llamaron alguna vez, le dijeron, le vendo no sé qué, tiene la tarjeta tal de tal banco, soy el candidato tal, vóteme. Le mandaron mails, lo llamaron por teléfono. ¿Y qué pasó? Esta ley es del 90 y pico, creo. Pero una cosa es, Silvia, que cuando una empresa privada comete este ilícito que vos mencionás... Pero volvemos al tema de los controles. Déjame terminar. Volvemos al tema de los controles. Chocolate por la noticia, que se dieron cuenta que existe una ley en la Argentina que protege los datos de las personas. Bueno, porque hasta ahora... Todo el mundo utilizó los datos de todo el mundo como si nada. Muy mal cuando efectivamente uno conoce que se han vendido bases de datos a empresas privadas. Muy mal. Lo que me parece acá grave de la situación es que si alguien no puede cometer esto que vos estás marcando muy bien, que es algo incorrecto, es el Estado. Porque es infinitamente peor cuando el Estado comete esta irregularidad. Mi pregunta era esta, porque creo que la discusión está buena, es ¿por qué dudamos?
Bueno, dudamos entre otras cosas porque venimos de 12 años donde decían una cosa, decían otra, pero eso ya es un dato relevante. Pero a mí me parece bien que se plantee la duda. Lo que digo es que la queja se plantee si se incumple. Acá lo que me parece es que se ha dado a conocer una transferencia de información en el marco digamos, de un área de gobierno a otra. Si hay una utilización equivocada, distinta a la que la ley permite, está muy bien que se accione contra eso. Camila, trabajar, me parece que hay tantos años de usar base de datos para otras cosas que por ahí imaginan que va a haber una utilización similar a lo que pasó a lo que ocurrió en el pasado. Sí, porque el gobierno va a hacer público, como lo hicimos, digamos, hecho si fuese a hacer un uso que no correspondiera. Me parece que tiene que haber una estrategia de gobierno que Macri desde el principio lo trabajó, que es la comunicación directa, y lo que se va a comunicar son las herramientas de gestión directamente, porque pensamos que la comunicación con los ciudadanos tiene que ser mucho más directa. Estás respondiendo a la pregunta de tecnología. Silvia, porque todos sabemos que la estrategia es la campaña presidencial de Mauricio Macri. Muchas de las cosas se copiaron de Barack Obama, ¿no? De la campaña presidencial de Estados Unidos. Columna vertebral, las redes sociales. En lo personal, dudo porque se utilizaron las redes sociales para la campaña y se vuelven a utilizar ya en la gestión política. Con respecto al kirchnerismo, uno sabe que uno puede dudar por la cantidad de CIDES paralelas que tenía, secretarías de inteligencia paralelas que tenía el kirchnerismo. También, Señores, esto viene de los dos lados. Por la pregunta de por qué dudamos, es porque todos los gobiernos han utilizado esas bases de datos para muchos fines, sobre todo para espiar. Lo ha hecho el gobierno anterior, pero también lo ha hecho el PRO, lo ha hecho en la ciudad. Gobierna hace muchos años. Uno de los ejemplos es lo que yo señalaba con la causa por las escuchas de Macri, pero bueno, hace muy poquitos días Vidal contratando empresas de espionaje para espiar a los docentes. Entonces no es que es una cuestión que uno dice, uy, vos siempre sos mal pensado. Han dado sobradas muestras de para qué utilizan la información, obviamente, para atacar a ciertas personas y a ciertos grupos de la sociedad, que siempre son aquellos que salen a protestar, a denunciar, y para beneficiar a otros. Por eso la gente duda, el común de la gente duda, porque hay elementos para dudar. Yo creo que está buena la polémica ahí, ¿no? ¿Qué elementos tenemos para dudar? Vos decís, el PRO nos estuvo espiando todo el tiempo a nosotros. De color nada más. Sí, a nosotros chiquito, nos llevan a juicio por abrir molinetes. Primero nos dicen que utilicemos otros métodos. Perdón, mañana van a abrir molinetes, ¿no? Muy probablemente, porque la jornada de protesta se mantiene. Pero digo, nos dicen desde los diferentes gobiernos, no afecten el servicio, cosa que no queremos hacer y lo hacemos en última instancia. Descubrimos la forma de no afectar al servicio para hacer nuestra protesta abriendo molinetes. ¿Qué nos hacen desde el gobierno, en este caso el de la ciudad? Juicio, multa, para que vayamos presos. Bueno, en uno de los juicios, un representante desbase del gobierno de la ciudad le pregunta al juez, ¿usted cómo se enteró que iban a hacer una apertura de molinetes? Porque me metí al Facebook de Dele Carbonara. Estudian las redes, estudian los contactos. Pero eso no puede, eso no es inteligencia. Sí, lo puede hacer información que publicaste vos. Un funcionario del gobierno de la ciudad se meta a los Facebook o a las redes de un trabajador. Pero es público. Para Es cuando uno es un perfil sí, público. Claro. es público, pero te quiero decir que si lo hacen y lo admiten frente a un juez, imagínate lo que hacen con los datos pero que ¿cuál tienen es en el forma delito privada de eso? o que manejan en forma indiscriminada. Pero si por vos eso haces, la gente duda. Si vos duda. publicás lo que hiciste, Lo que vas a hacer. en un lugar, o lo que vas a hacer, ¿qué No, yo no tengo ningún privacidad problema, violamos? no tengo nada ahí? que esconder, pero yo te digo cómo se manejan, cómo utilizan los Pero eso datos, es como cómo que yo utilizan la utilice- información, pero es y en lo base mismo a esa que si yo- información Pero después perdóname. inician, en el caso nuestro, iniciaron causas penales. Pero es un concepto antiguo, eso es como si vos te ofendieras porque pusiste una proclama o una postura del sindicato en una En una Twitter, pared. en- sí. En una papel pared, sí, pegado, y yo digo, Pero esta es usted la se prueba, dedica- se esta es la dedica en prueba. la función perdóname. pública a espiar o a ¿Querés meterse a los que perfiles te molesta? de la gente común, porque yo soy una es persona dedicarse, común, soy un trabajador no es del dedicarse. subte. Vos sos un trabajador delegado que utiliza tu red No soy personal. delegado ya, soy miembro del secretariado Bueno, ejecutivo. bárbaro. Seguís siendo delegado, me parece. No, miembro No, del secretariado no sos- ejecutivo del bueno. sindicato del subterráneo. Bárbaro. Usás tu red personal, porque no es una red, tu red personal para hacer comunicaciones Sí, eso de lo está que vos claro, estás yo no discuto planteando. eso, digo que, lo haces que un público. funcionario público esté perdiendo tiempo en vez de No es resolver. perder tiempo, está bueno saber qué estás pensando, qué No decís, hace falta que porque el sindicato sí es público. comunica todas las medidas Pero que se lo que no toman. entiendo es qué parte de tu privacidad se violó cuando vos publicás algo
en un perfil público Porque de mis lo que estás publicaciones haciendo. solo la pueden ver mis amigos y yo no tengo de amigos ningún funcionario del usted lo tiene gobierno. bloqueado. Eso ¿Vos ya decís es que otra es cuestión. bloqueado? Usted lo tiene Bueno, bloqueado. el problema es ese. Yo no tengo de amigo a ningún funcionario del gobierno de la ciudad ni a ningún Bueno, funcionario pero de conocés base. a todos tus amigos que están ahí, seguro. Yo los conozco personalmente. sí. Y alguno es infiltrado, entonces. Seguramente porque también se utiliza de esa manera la información, las redes, digo... O por ahí algún amigo tuyo hay muchos hackers también que están trabajando lo para, repite para en el su gobierno. muro, ¿no? El anterior... Me da la sensación que como que empiezan a correr también los fantasmas o Somos los Mark mitos. Zuckerberg, el tipo. Sí, No, ¿viste? vos sabés que no es fantasma. Lo del, No, lo del no, yo proyecto sé que de X los- Sí, pero no era el ningún proyecto fantasma. X lo Las sabemos, lo espías que hemos hay hoy sufrido, además. en la ciudad Camila. no son fantasmas, son Estaba realidades. Milán y estaba Siempre Nilda terminamos Garré. trabajando, siempre trabajando sobre lo chiquito en vez de pensar, a ver por qué no nos dan el beneficio de la duda, a ver por qué no nos fijamos qué es lo que quiere hacer el gobierno con la comunicación con los demostrado ciudadanos y con las bastante en herramientas 7 de meses gestión con el beneficio de para la estar duda. más cerca. Y bueno, pero porque venimos, ¿sabes por qué dudamos? Porque venimos de, como decía recién Jorge, de muchísimos años de trabajar solamente desde lo político. Entonces, ¿por qué no nos dan el beneficio de la duda? Pero De que ustedes queremos hablan como si transmitirle hubieran caído a la los política a ciudadanos partir de De a uno, dónde claro, del porque mes si no, no de nos diciembre. escuchan. Hace años más que cercana. gobiernan en la ciudad de Como Buenos hacemos en el Aires. Estado en tu barrio. Que hable de Déjame, por favor, expresar una idea. ¿Qué hacemos en el Estado en tu barrio? Le acercamos a los ciudadanos lo que sabemos que necesitan. Esa es la estrategia y lo que pensamos como filosofía de gobierno. Que tenemos que estar ahí donde se necesita. Es lo mismo que se vino haciendo y lo que se quiere hacer, que es tratar de comunicar directamente quién sos. X persona, necesitas un servicio de PAMI, necesitas un servicio de ANSES, bueno, acá podés ir a resolverlo con tal persona. Eso es lo que queremos hacer. Fíjense a ver si nos dan un espacio para que podamos hacerlo también, digamos, porque si no, Sí, pero yo te siempre digo lo trabajamos mismo. con la Parece duda que fueran y que un llegaron a la prejuicio. política en diciembre del año pasado. Hace años que gobiernan en la ciudad de Buenos Aires y la capital solamente tiene el déficit habitacional más grande del país. 10 kilómetros de subtes prometieron en la campaña, hicieron creo que 4 kilómetros en 15 años o en 10 años. Ya perdimos Espera, la cuenta. espera, no nos vayamos del O sea, tema que parece que- estamos que hablando hubiera- del tema pero de... yo Eso a la lo puedo política entender. hoy. Ahora, lo que está claro es que la gente eligió un cambio y nos votó. Te guste, no te guste, lo festejes, lo sufras, es una realidad. Eso es claro y muy respetable. Muy respetable y el cambio se ha votado y nos han dado 4 años para gobernar con una elección intermedia donde se apoya, se ratifica y se corrige. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es gobernar con las cosas en las que nosotros creemos. Que vos podés compartirlas o no, obviamente la inmensa mayoría no, te declarás, digamos, como alguien que te sentís perseguido, que ha estado en contra, está todo bien. Digo, nuestra tarea hoy es gobernar, es acercar el gobierno a la gente, con esas herramientas muy concretas, como es bajar con el Estado en su barrio, o con las redes, porque también es cierto que no todo el mundo tiene internet, pero muchísima gente tiene WhatsApp, es una forma cómoda y fácil de acercarte, de acercarle información, de llegar a mucha gente directamente, sin intermediarios, digamos, hacer digamos, cortar la Pero que el intermediación. municipio me escribe a mí por mi teléfono. Si vos querés, sí. Te puedo mandar mensajes Claro, de la porque está agenda. la posibilidad de darte- Claro, de la salirte agenda del grupo. cultural, una alerta meteorológica, un problema de tránsito que te llega a tu Pero celular estas ¿Ustedes se directamente. acuerdan? Si estamos mal no hablando recuerdo, fue de eso. Florencio Randazzo el que como ministro Sí. enviaba Con el los DNI. mensajes de Sí. texto Sí. con los DNI y fue muy criticado desde todo el arco opositor por esto. Pero entre otras cosas, porque llegaba a nombre de él. A ver, ¿a No es lo nombre mismo. de quién llenó? No, una cosa es que el municipio se contacte con vos y otra Firmaba, cosa me es que... acuerdo, yo no Una Claro, cosa es que sea Jorge Macri, gestión y otra cosa es que exactamente. sea propaganda. Por supuesto. Que es bien diferente. Son dos cosas bueno. distintas. Pregunto, si cada organismo tiene su área de comunicación, ¿por qué tienen Por ahí que me preguntás compartir... algo que no sé, ¿eh? No. A los dos les pregunto, ¿por qué tienen que compartir las bases de datos en vez de que coordinen entre los responsables de las áreas de comunicaciones de cada organismo que coordinen con la Secretaría de Comunicación? No o sea, sé, es ¿por qué una tienen buena que pregunta, compartir ¿no? la base de datos? No lo sé, no, me supera el conocimiento, no lo sé. Supongo que entre otras cosas porque todos cambiamos muchas veces de celular, de datos, de mail, y por ahí sanear de mail esa también. base de datos, no te creas, ¿eh? Además hoy ya el mail tampoco se usa No, pero- mucho, de pero- 25 años para abajo, Perdón, el mail no, es una perdón, herramienta de Mariana, comunicación que no se porque utiliza. Mariana, nuestro productor, y Leticia también, tiene un poco más de memoria que nosotros. Ajá. Era Laura Alonso la que criticaba. Sí, me acuerdo. Señora que promueve cosas en las redes y Laura Alonso. Sigo esperando que Florencio Randazzo conteste. ¿Para qué? Que imagino, quiere emails y celulares cuando tramitamos DNI o pasaporte. ¿No usará los datos personales para campaña? Se preguntaba. Laura Alonso, creo que la fecha es del año 2013. Sí. Enero 2013. 17 de enero del 2013. Yo le pregunto lo mismo hoy.
A Laura, ¿no hay respuesta? No, es lo que decía. No, la verdad, no recuerdo. Yo creo que lo aclaró esto, Florencio. Sí. Claro, Dijo que levantaba esa información para informarle la llegada del DNI, el pasaporte a tu Por ejemplo, casa. Lo que se siguió criticando es que él firmaba con su decía Florencio, Claro. cuando su decía el Ministerio del Interior. Pero De ANSES. perdón, hay que ver cómo se pero hay implementa un- todavía. no, Yo te pero estoy hay un hablando dato- de lo que sé por lo Está que bien, pero hay conocemos un el dato gobierno que de es adentro. importante y es muy no sé cómo se sensible. Ojo, y para mí la respuesta de Randazzo fue interesante. O sea, cuando él decía, porque Laura le preguntaba, ¿por qué en los datos de un trámite de DNI o de pasaporte me preguntan email o número de celular? Justamente para avisarte que te está llegando. Por supuesto, es como tiene que ser. Claro, Exacto. Y pero me este parece no que es el está- caso. Yo no, es sé el si caso. no es el los caso. que están acá viajan, pero uno cuando viaja y se quiere conectar en un aeropuerto, tiene que poner todos sus datos Sí, sí. para enganchar el internet Es que en el eso aeropuerto. es lo que Mínimamente quería, tu email o tu eso es lo teléfono. que quería decir, Silvia, que me parece que acá no se trata de que uno voluntariamente brinde, por ejemplo, en el caso de un municipio, su teléfono para en ese caso, si yo vivo en Vicente López y doy mi teléfono para que la intendencia de Intendente Macri me brinde información, no me voy a quejar de nada, porque fue con mi consentimiento. El tema sensible acá no es que, porque además, digamos la verdad, Google tiene toda nuestra información, Total. las tarjetas de crédito tienen toda nuestra información. El problema no es el nivel de información nuestra que da vueltas por el mundo, que se sabe y es inevitable ya, aunque Sí, es lo que espanta. dije. Es lo que pasa. El tema es que ANSES tiene una base de datos muy específica porque está absolutamente segmentada por edad, por zona, por todo. Entonces, la pregunta es que uno dice, si efectivamente puede ser utilizada nada más que para ANSES, tal como dice la ley, la pregunta que no nos pueden contestar, y hoy Marcos Peña tampoco la pudo contestar, es ¿para qué la quiere jefatura de gabinete? ¿Para qué quiere esa información valiosísima y segmentada jefatura de gabinete? Yo la verdad que no te lo puedo contestar porque no lo Claro, sé, bueno, ese es pero el no problema, que porque no nos te pueden estoy mintiendo, contestar. porque no Pero sé el jefe de todo. gabinete no lo pudo contestar, por eso estamos preocupados. Nos vamos. Cerramos, sí. Que lo dejé como pregunta. Lo vamos a ver, Marcos Está Peña. bueno, está bueno, esperamos como cuando inquietud. quiera acá para Ojo, contestar yo insisto eso. en esto, me parece que quede como inquietud, es Sí. valioso. Sí, yo también creo lo mismo. Y que si se Absolutamente. comete una utilización, se utiliza mal esa información, que haya que dar respuesta. Me parece que está muy bien. Hemos